¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias a todos por los buenos mensajes, por los buenos augurios, por retomar con mucha energía esta agenda abierta en el día de hoy junto a este equipo de trabajo que está a pleno ya y con la tarea lista para empezar a analizar, para empezar a debatir, a sumar nuevos conocimientos y a comenzar la semana con mucha energía. En Estados Unidos hay un tema que nos preocupa al mundo pensante, al mundo emocional. La gran deportación que está anticipando el presidente Donald Trump, les preguntamos en Twitter, ¿es una acción antihumanidad? Vamos a ver allí las posibilidades que tienen para responder. Y cuando hablemos también, refiriéndonos justamente a temas que tienen que ver con el corazón, fíjense lo que pasa en Israel. Escándalo en el país porque el ministro de Educación apoya una supuesta terapia de conversión gay. Preguntamos, ¿esta acción es lesiva para la comunidad sexodiversa? Amén de ser un golpe emocional, que lo es y muy fuerte, hay leyes que protegen justamente a los integrantes o a aquellas personas que participan de otro tipo de sexualidad que no es la heterosexual. Allí entonces un debate abierto que hoy vamos a ir sumando componentes, vamos a ir comentando lo que está pasando en ese país y por qué justamente el ministro plantea esta cuestión. Un tema que ya hemos abordado inclusive hace largo tiempo atrás en Punto en la I. ¿Se acuerdan? Nuestro programa donde planteamos un tema, lo desarrollamos con una hipótesis y sumamos este análisis. Un tema que sigue inclusive en pantalla de Telesur, el Punto en la I. En Twitter tenemos presencia en @TelesurAgenda_A y en Instagram, así, lisito, agenda abierta, @agenda abierta. Vamos a empezar a sumar imágenes y este gran tema que es la deportación de Trump. Continúan las redadas masivas contra migrantes en 10 ciudades principales de los Estados Unidos como parte de la política de fronteras cerradas impulsada por el presidente Donald Trump. Miles de agentes de la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas iniciaron las redadas el 14 de julio en ciudades como Baltimore, Chicago, Los Ángeles, Miami y Nueva York. No obstante, miles de ciudadanos salieron a las calles para protestar contra esta medida que calificaron de xenófoba y contraria a la Constitución de los Estados Unidos. En respuestas, algunos grupos religiosos tomaron medidas para proteger a los migrantes de los agentes. La congresista por el Partido Demócrata, Shirley Jackson Lee, denunció la politización de la migración como instrumento político. Y también creo que el presidente de los Estados Unidos no puede seguir usando al ejército de los Estados Unidos y a las autoridades federales de la ampliación de la ley como juguetes políticos. Y no podemos seguir siendo conocidos en las Naciones Unidas como un país que no tiene moral. Brújulas que para arrancar a los niños de sus familias. Ante esta situación, las organizaciones sociales y diversos activistas del país se mantendrán en las calles para exigir, entre otras cosas, el cierre de los centros de detención considerados como campos de concentración. Un éxito el despliegue contra migrantes. Hoy en Agenda Abierta analizaremos las consecuencias de la política exterior de Donald Trump. Primer punto, nuestra página web www.telesurtv.net está siguiendo esta información y a cada información o a cada tema que se va actualizando allí con esta etiqueta pueden seguirlo. Inician redadas masivas contra migrantes indocumentados, decimos. Redadas contra miles de familias que tienen órdenes judiciales de abandonar territorio de Estados Unidos. Redadas que hacen agentes de la Oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Iniciaron en la jornada de ayer en varias ciudades de ese país. Cifras oficiales indican que tienen alrededor de 2.000 inmigrantes como objetivos. La idea es que completen ese número, ¿sí? Y tienen esas personas órdenes de deportación inapelables. La mayoría de los alcaldes de esas ciudades, en su mayoría demócratas, o sea, del partido contrario al partido republicano de Trump, han reafirmado sus políticas de no cooperar con los funcionarios en estas deportaciones. O sea, los demócratas no están de acuerdo con esta acción que está poniendo en marcha, que está ejecutando Trump. Han publicado incluso líneas telefónicas de ayuda para que las personas allí mismo puedan llamar y conocer sus derechos, para que estén al tanto de si llega esa orden judicial que indica que tienen que salir del país, que son expulsados, sepan cómo manejarse y sepan cómo actuar. Caos en la red dice Estados Unidos, Trump lanza un ataque racista contra congresistas demócratas. El domingo, Donald Trump conminaba a los congresistas demócratas a regresar a los países infestados de crimen de donde vinieron.
Aunque Trump no las nombra, hablaba de 4 congresistas electas en los comicios del año 2018. Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en New York, con ascendencia de Puerto Rico. Ayanna Pressley, de Massachusetts. Ilhan Omar, de Minnesota. Y Rashida Tlaib, de Michigan. Solo Omar es inmigrante, llegó al país como refugiada de Somalia a los 10 años. Ya tiene obviamente su ciudadanía estadounidense, por eso es representante del país en este evento y ha participado en elecciones. Vamos a ver, Marcelo Ebrard, canciller de México, dice: a esta hora no tenemos reportada afectación a mexicanos por redadas ocurridas el día de hoy. El canciller mexicano dice: gracias al equipo consular de México, son un orgullo por su trabajo. Quédense con esta imagen para ver justamente cómo hay toda una mesa de trabajo dispuesta por López Obrador y su gobierno siguiendo estas instancias de lo que Trump ha llamado la gran deportación. ¿Avanzo ahora? Vamos a ver. Condiciones insalubres en centro de detención de migrantes en Texas. ¿Por qué vamos a este primer punto para empezar a sumar información? Porque aquí cerca de 300 migrantes han sido diagnosticados con influenza. Se han registrado brotes de tuberculosis y hay 236 pacientes con paperas. Vengan conmigo, fíjense, sin llevarte esa información. Fíjense aquí, ya tenemos enfermedades que si Estados Unidos la ve en otros países, dice son enfermedades prevenibles. No están aplicando las vacunas, no cuidan a su gente. Pero resulta que ellos en sus centros de reclusión tienen esta situación. Tienen pacientes con influenza, 300 se está dando el número y este es el número oficial. Tienen brotes de tuberculosis y tienen pacientes con paperas, más de 200. Vayan haciendo sus propios números para ir conociendo esta realidad tan dolorosa. Estados Unidos no tiene vacunas. Miren esta situación. Avanzo. Además hay 423 pacientes con gripe, 461 pacientes con varicela y hay, escuchen y vean este número, 5.000 migrantes en cuarentena. ¿Qué implican estos 5.000? Que se unen a otras miles de personas procedentes de Estados Unidos o haciendo vida en Estados Unidos que están en cuarentena por enfermedades prevenibles. Ahí hay que prestar especial atención, sobre todo cuando Estados Unidos levanta su dedo y acusa a países que Trump llama ofendiéndolos de tercermundistas porque no aplican sus planes de vacunaciones. Hay una acción atroz de Trump. Este gobierno de Estados Unidos ha separado a miles de niños de sus familias en la frontera con México. Son muchos más de los que en origen se pensaban que eran. Hay un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos que está dando estos dolorosos números. Más de 2.000 niños separados de sus padres en el año 2017. ¿Se acuerdan cuando estaban envueltos como en acolchados de aluminio y esas fotografías conmovieron al mundo hace poco más de un año? Bueno, 2.733. ¿Se acuerdan los informes de ONGs y de instancias internacionales hablando de la crudeza con que han sido arrastrados de brazos de sus madres estos niños para alojarlos en espacios que ni siquiera están acondicionados para niños, donde están solos, donde se han pasado semanas llorando? 118 niños han sido secuestrados en 2018. 350 menores están en condiciones antihigiénicas. ¿Saben qué? Son cientos los que han sido abusados sexualmente. Da dolor. Esto pasa. Estados Unidos usa más de 2.000 millones de dólares en este programa. Es una corporación internacional, Caliban, que produce jaulas. Y también hay trabajadores sociales denunciando la separación de al menos 8.000 familias. Estos son los números del horror. Las ciudades con mayor índice de migrantes, hay 7 millones de migrantes concentrados en 20 áreas metropolitanas. Esto es un informe con datos oficiales del Pew Research Center, que es un organismo que cuando da sus datos, como tiene estadísticas confiables, todo el mundo los refleja. Pero cuando van a mostrar estos números, nadie dice nada.
New York, Los Ángeles y Houston reciben el 61% del total de esta población migrante. Allí lo van a tener ustedes. Esos son los 3 primeros puntos que identificamos en nuestro mapa. Avanzamos, vamos a ver entonces otros puntos donde también vamos a ir teniendo la dimensión de este fenómeno. Hablamos de que Estados Unidos paga salarios de miseria a su gente, y cuando hablo de su gente es quienes tienen papeles para trabajar. Quienes no lo tienen perciben condiciones laborales esclavas y un dinero que no llega a ser ni la tercera parte de lo que cobra justamente el trabajador que tiene papeles. Por eso decimos que todo ese motor industrial del cual presume Trump se mueve con esta mano de obra esclava. Alina Duarte viene siguiéndonos, está con nosotros a esta hora, está con una comunicación en vivo, es nuestra corresponsal en Estados Unidos. Alina, bienvenida, ¿cómo te va? Has visto los números del horror y tú conoces mejor que nadie esta realidad porque la has visto. La has visto siguiendo las caravanas que parten desde tu país, Estados Unidos, y escuchando a lo largo de toda tu carrera periodística miles de denuncias que van al punto. Quiero, por favor, siempre con nuestro corazón mirando al sur, empezar con una buena panorámica de esas personas que los situamos como seres humanos, con rostro, con nombre y con una capacidad de trabajo, que es de ahí justamente donde toma su fuerza el motor industrial de Estados Unidos. Alina. Así es, bueno, en realidad estos testimonios, como bien lo dices, Marcela, tiene que ver con personas con nombre, con rostro, muchos de ellos niños menores de edad en estos centros de detención. El debate durante varias semanas ha tenido que ser, y es bastante conmovedor, es bastante incluso frustrante, ¿no? Ver la necesidad de ciertas personas de tener que convencer a republicanos, al mismo gobierno del presidente Donald Trump, de que se tratan de centros, de campos de concentración, y que tengan que recordar incluso el Holocausto y las condiciones por las cuales pasaron miles de judíos, para decir, cierren estos centros de detención donde las condiciones son precarias, son condiciones que han sido atestiguadas no solamente ya por periodistas, por miembros de organizaciones de derechos humanos, sino por los mismos congresistas e incluso la oficinas dentro del Departamento de Seguridad Nacional también han emitido informes. La Contraloría emitió un informe en días pasados diciendo que hay hacinamiento, que hay detenciones prolongadas, las condiciones son deplorables y que algo se tiene que hacer. Es decir, hay múltiples evidencias, sin embargo, esta situación continúa y bueno, el último de los episodios tiene que ver con este anuncio hecho de las deportaciones masivas. Y hay que decir que las deportaciones continúan. No es que estas sean nuevas, no es que estas empezaron incluso durante la administración de Donald Trump, y por eso también hay que desmontar esta narrativa de los demócratas tratando de jugar políticamente y ya en una coyuntura electoral sobre el tema de migración, diciendo que la administración de Donald Trump está en contra de los migrantes, cuando en realidad fueron millones de personas también las deportadas durante la administración de Barack Obama. Este fin de semana en realidad no se vieron estas deportaciones en la magnitud en la que se esperaban. Sin embargo, sí se ha visto la respuesta de organizaciones de derechos humanos, de las mismas organizaciones migrantes como los soñadores, los llamados Dreamers, que han emitido información a toda la comunidad migrante sin papeles aquí en los Estados Unidos en diversos idiomas. Y es que cabe recordar también que no solamente la población migrante hablamos español, la población migrante en este país, muchos de ellos forzados por las mismas guerras que este país ha emprendido, por los mismos golpes de Estado que este país ha provocado. Venimos de distintas latitudes, los que nos encontramos. Esta información de estas organizaciones ha estado en decenas de idiomas que se han difundido tanto en las calles, a través de manifestaciones que han sido masivas. Cabe señalar, incluso el fin de semana también veíamos en la Casa Blanca gente movilizándose, pidiendo que no se lleven a cabo estas redadas, pero también pidiendo que se cierren estos centros de detención que, insisto, llaman campos de concentración. Esa ha sido en realidad la respuesta ante este anuncio de Donald Trump, pero también bastante preocupante ha sido el hecho de los comentarios bastante racistas que ha hecho abiertamente el presidente durante este fin de semana, sobre todo ya lo comentabas, hacia 4 congresistas demócratas que han estado impulsando una agenda progresista en tema de migración y que, bueno, muchas de ellas tienen ascendencia
de países latinos, musulmanes, y que Donald Trump dice que se regresen a estos países, y es preocupante porque en las calles un insulto común hacia sobre todo la comunidad hispana es el go back to Mexico, el regrésate a México. Y bueno, hoy es el presidente Donald Trump quien a través de su cuenta de Twitter dicen regresen a esos países que son un total caos, insisto, un total caos, que muchas veces Estados Unidos ha sido parte de las causas por las cuales se encuentran así, Marcela. Alina, hay algo importante aquí para preguntarte, y es cómo se plantea justamente esta semana en función de este tema, porque también ayer de este lado, en Latinoamérica, digamos, conocimos los más de $20.000 que le cuesta cada funcionario militar al país. O sea, conocimos algunos de los datos económicos y ese número que tiene la industria de la guerra. Esa información ayer tuvo mucha repercusión en medios de Argentina, de Chile, de Perú. Por supuesto, no son medios que estén alineados justamente con la maquinaria de Trump, porque Chile, ya lo sabemos, es un socio histórico. Perú, lo mismo, las declaraciones terribles que hemos escuchado del expresidente hace algunos meses, ¿te acuerdas? El del perrito esperando en la alfombra, situándonos hacia los latinoamericanos y no solo a los peruanos. Sin embargo, este número trasciende, digamos, la cantidad de dinero que Estados Unidos le pone a su alforja militar. También desde acá ha levantado muchísimo debate y muchísima opinión. Quiero preguntarte, esta semana, ¿qué dicen y si los ciudadanos de Estados Unidos se muestran conformes con que su gobierno genere esas partidas que salen del fisco, asignándolas una vez más al presupuesto de la guerra? Claro, en realidad, Marcela, durante los meses pasados, al momento de decidir el presupuesto de egresos de este país, la única condición que ponía el Congreso, recordemos en su mayoría demócrata, era que no se siguieran abriendo centros de detención. Sin embargo, eso no le importaba. La administración de Donald Trump continúa abriendo estos centros de detención, y es importante señalar porque este gasto en realidad va para compañías privadas. No es el gobierno el que está haciendo nada más, no solo la política migratoria de este país, sino también tiene que ver con estas cifras de que hay compañías que se están enriqueciendo con la detención de migrantes en este país. Dentro de la agenda esta semana no se quita el dedo del renglón, todavía se espera que los demócratas continúen poniendo el acento en el tema migratorio. Insisto, también hay que ponerlo en perspectiva. Ya estamos en las carreras presidenciales, ya estamos en campañas presidenciales y ya son los candidatos los que están poniendo también el acento en este tema. No sabemos si como simplemente por preocupación, porque quieren resolverlo, o realmente porque es una propuesta de campaña que se puede traducir en varios votos. Durante las últimas semanas también hemos escuchado testimonios bastante fuertes en el Congreso, especialmente Jasmine, una madre de una bebé de 21 meses que por no recibir atención médica, su bebé falleció. Es decir, es un tema que está calando hondo, que también se esperan bastantes movilizaciones, sobre todo, ya lo mencionaba yo anteriormente, esta frase de nunca más, que se refiere al Holocausto, que se ha pedido la no repetición de hechos como atroces, como los campos de concentración. Es sobre todo la comunidad judía progresista de este país quien ha llevado a cabo movilizaciones pidiendo que el nunca más es ahora, esta frase, insisto, del Holocausto, ahora toma las calles, ahora toma el Congreso. Ha habido bastantes movilizaciones y esta semana no será la excepción. Muchas gracias. Te dejo, Alina, para ir a mostrar imágenes en vivo a esta hora del presidente de México. Así, rapidito, en un vuelo de pájaro, muestro esas imágenes en esta conferencia matutina. El presidente López Obrador está dejando en claro la situación de los migrantes. Está diciendo que justamente su canciller está activado con una mesa de trabajo. Y voy textual a un punto que está siendo aludido en este momento. Hace instantes nada más, el presidente López Obrador, en este espacio de trabajo, y con esto lo dejo muy claro, ya le vamos a tener un poquito de este sonido mientras yo lo voy comentando. El presidente hace instantes termina de decir, no ha habido deportados. Se habla de que son 1.800 mexicanos en general que están siendo juzgados en Estados Unidos y que ellos son los posibles migrantes que regresen a nuestro país. Estamos pendientes, protegiéndolos, apoyándolos, dice el presidente López Obrador. Por favor, dejemos un poquito de este audio que está en español y me preparo luego a dar la bienvenida a nuestro invitado. Pública.
para el pueblo de México. Eso es lo otro que les digo a los empresarios auténticos. Les digo, ¿qué hacen ustedes? Pues defender sus empresas, que sus empresas sean eficientes, que tengan utilidad, que no haya derroche, que no haya gastos excesivos. Eso lo hacen todas las empresas. Bueno, el gobierno no es una empresa, pero tiene la encomienda. ¿Por qué es importante lo que está diciendo? Porque justamente López Obrador, que hasta ahora sigue hablando en vivo, esta es su conferencia matutina, es un espacio en el cual justamente suele hablar con los medios de comunicación el presidente. Él está apostando a mover la industrialización de México, porque de esa manera, si en México hay trabajo, no hay migrante, no hay persona que se quiera ir del país. Si en su nación tiene trabajo, techo y sus derechos como ciudadano están asegurados. Por allí pasa la clave justamente. Por eso López Obrador, justo estoy sobre él, ahí voy. Por eso López Obrador, ahí me voy mejor, es tan importante lo que está diciendo hasta ahora a los empresarios, diciéndoles, sus derechos están asegurados, el entorno para darles certidumbre están asegurados. ¿Por qué? Porque con esto nuestra gente, y como lo van cambiando me vengo para acá si no lo tapo, porque con este entorno económico a favor justamente no va a haber gente que quiera migrar de la nación. Ahí el componente fundamental para entender por qué se está manejando de esta manera con su política económica López Obrador y por qué le dice a Estados Unidos, yo estoy trabajando en el tema. Me voy con el doctor Iván Iturbe Carvajal a Ciudad de México, a ver si él, profesor en política y en comunicación, está de acuerdo con este concepto. Profe, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Un gusto. Muchas gracias. ¿Escuchaba a López Obrador que hasta ahora está hablando? Sí, efectivamente estaba escuchando tanto el reporte que tenías como las palabras del presidente López Obrador, que obviamente trata de apaciguar el clima de miedo que se ha generado en la opinión pública, enfocado a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos y tratar de hacerles sentir que están siendo respaldados por el gobierno. Creo que esa es la acción que tiene que seguir ante los hechos de los últimos días. ¿Cómo repercute ese tipo de acciones que está haciendo el gobierno nacional dentro de México? Bueno, dentro de México es un tema que tanto la opinión pública está dando seguimiento, los medios de comunicación están muy atentos del tema, de este proceso, desde que inició, bueno, el tema migratorio empezó desde que Donald Trump empezó a ser candidato y se pronunció en contra de nuestro país. Y de las últimas semanas, a partir de estos tweets que el presidente Trump en los cuales anunció que iba a haber este proceso de redadas, que como bien comentaban, se han empezado a dar, pero que ha sido un proceso que es bastante común dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de la Oficina de Estados Unidos. Es decir, esto más bien está siendo parte de una campaña de comunicación política del gobierno de Trump que busca generar ciertos efectos en los habitantes o en las personas que viven de manera irregular en los Estados Unidos. Ahora hablemos de cómo son tratadas esas personas en Estados Unidos para entender justamente la dinámica de las deportaciones de Trump. Exacto. Bueno, a partir de que Trump sube el tema a la agenda de los Estados Unidos y lo sube a través de su campaña, los medios de comunicación han dado una muchísima mayor cobertura a hechos que venían sucediendo desde hace mucho tiempo. Y ahora la opinión pública, uno de esos efectos es que la opinión pública de los Estados Unidos está muy atenta acerca de estos temas. En una sociedad polarizada, evidentemente hay personas que apoyan las políticas duras que está llevando el presidente Trump y hay otra parte que de esa me gustaría hablar un poco más de la sociedad civil que está despertando en los Estados Unidos, que está preocupada, que está siguiendo los casos de las historias que se desarrollan en estos centros de detención, está siguiendo las historias de los migrantes, el número de deportaciones. Vimos marchas los últimos días en las principales ciudades donde se están desarrollando. Hemos encontrado un clima muy diverso, una polarización política, ciudades santuario, este tipo de conceptos que son nuevos en la sociedad norteamericana, pero que si en algo cabe estas acciones de comunicación política de Trump,
pues están generando una respuesta, tanto de la opinión pública, de la clase política, de los medios de comunicación y, por supuesto, respuestas a nivel internacional. Quiero mostrar a esta hora, permítame, profesor, un tuit rapidito, son segundos nada más, de Animal Político, que es un medio de comunicación de México. Este tuit está comentando, tiene un testimonio como una invitación a abrir justamente la nota que han preparado sobre esto. Estamos en una jaula de metal con otras 20 adolescentes con bebés y niños pequeños, dice esta persona. Tenemos un tapete que tenemos que compartir entre todos. Un tapete es una alfombra, para quienes en Latinoamérica, por ahí en algunos países no se usa esto. Es el testimonio de una joven de 16 años en un centro de detenciones de Estados Unidos. Profesor, usted me está diciendo que este tema ya existía. Le pregunto, ¿estas condiciones tan denigrantes de detención ya eran aplicadas 10 años atrás por Estados Unidos? Digo, 10 años atrás como para diferenciar Trump de los presidentes anteriores. No, yo creo que sí ha habido definitivamente un cambio en la política de inmigración de los Estados Unidos, y el cambio es evidentemente la cantidad de migrantes que han ingresado de manera irregular en los Estados Unidos y el trato que están recibiendo. Creo que además de este trato, que podría ser vergonzoso para cualquier país en el mundo, no le resulta vergonzoso para el gobierno de los Estados Unidos. El ejemplo es que en la visita que el presidente Pence hizo a un centro de retención de migrantes, simplemente no tuvieron empacho en mostrar las imágenes y la crudeza de las imágenes. Es decir, están tratando de mostrar al electorado duro, al votante de Donald Trump, que están siendo igualmente duros con los migrantes. Es decir, eso me parecería que esa es la nota, el hecho de que no tenemos un gobierno que se avergüence por dar esos malos tratos. Y creo que sí hay un cambio rotundo. No podemos juzgar y compararnos únicamente de manera cuantitativa los números de deportaciones en los gobiernos de Barack Obama y de Donald Trump, puesto que tenemos que medir la calidad de esas detenciones. ¿Por qué motivo fueron detenidos? No es lo mismo detener a una persona que está de forma irregular en los Estados Unidos cuando lleva 15 días a cuando lleva 15 años. Y creo que es una función de todos tratar de averiguar cuál ha sido el motivo de esas detenciones, porque eso nos hablará mucho, además de los números, nos hablará mucho de cuál es el objetivo, si es sembrar miedo, si es sembrar el terror en la ciudadanía y en los migrantes que están en Estados Unidos. Explíqueme, por favor, para contar también un poco a la audiencia y que entiendan la importancia de esta diferencia, ¿por qué no es importante una persona que entró a Estados Unidos hace 15 días y otra que está hace 10 años? Bueno, estamos hablando del hecho de un arraigo. Legalmente en los Estados Unidos sí hay una diferencia, sí hay una deportación, y si un ciudadano ha estado de manera durante muchos años pagando impuestos, por ejemplo, ¿no? Como es la situación de ciudadanos que se han establecido desde hace décadas en los Estados Unidos. Creo que eso es una marca, una gran diferencia. Así que yo invitaría a hacer un riguroso examen de los números, que no es sencillo porque estamos en manos de los datos que ofrece el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero sí tenemos que hacer que rindan cuentas en cuanto a cuál es el motivo de estas detenciones, porque esto nos va a hablar mucho de realmente qué política se está desarrollando. Si está habiendo realmente un cambio de política o si esto únicamente es una campaña de Donald Trump, una campaña de propaganda, de comunicación política que forma parte de su campaña para la reelección. Todo parece indicar que es eso, no hay otros datos que estén dando cuenta que el Servicio de Inmigración está haciendo una actividad diferente, y parece que Donald Trump nada más está haciendo uso para crear miedo y cambiar la vida de los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos. Y creo que, por desgracia, lo está haciendo. Mucha gente está viviendo con miedo en estos días. ¿Sabe qué? Así, en esa misma línea, también está reportando información en este día La Jornada, uno de los periódicos más leídos en México. ¿Por qué digo esto? Porque a esta hora La Jornada tiene un titular, amén de que está siguiendo también online la conferencia del presidente López Obrador. La Jornada dice: Trump juega con redadas, anuncia que las prolonga una semana, con lo cual ya evidentemente a todas luces lo está poniendo en su agenda electoral como tema prioritario para seguir buscando el voto duro. Desgraciadamente creo que nos vamos a tener que estar escuchando. No, iba a decir acostumbrar, pero no debemos acostumbrarnos a estos actos de irresponsabilidad política del gobierno de los Estados Unidos, jugando con los sentimientos y con el miedo de millones de personas que se encuentran de manera irregular en los Estados Unidos. Pero desgraciadamente esta es la campaña que vamos a ver en las elecciones de Estados Unidos. Nos resta todavía hasta noviembre del próximo año, y creo que vamos a ver un jugueteo por parte de Donald Trump con este tema a través de sus tweets, de sus declaraciones.
Y pues tenemos que dar un profundo análisis para evitar que se siga difundiendo este miedo y que se cambie la vida de millones. Recordemos que estamos hablando de millones de vidas de personas. Ahora, cuando yo voy a ver el fin de semana lo que pasó en estas 48 horas previas, vemos que los intentos de arresto son en Brooklyn, Harlem, 2 en Chicago, 1 en New Jersey, otro en Sunset Park. Pregunto, ¿estos distritos son distritos donde justamente se puede generar una amplitud, una mejoría en el voto demócrata? Bueno, yo he estado viendo que más bien la selección de los lugares y la cobertura que se ha hecho son los lugares donde se puede sembrar más la atención y despertar a la opinión pública, el seguimiento de los medios de comunicación. Entonces esto suma más al argumento de que esto es únicamente una campaña de comunicación política o de propaganda de parte del gobierno Trump. En materia política, estos distritos que tú mencionas son indudablemente demócratas, es difícil que lleguen a cambiar, pero bueno, aquí tenemos que ver la reacción de los gobiernos locales. Como podemos recordar, hubo muchas declaraciones en este fin de semana donde diversos alcaldes de estas ciudades mostraron su rechazo a este tipo de programas y tratan de hacer una diferencia de las políticas, ¿no? Al no cooperar con este servicio de inmigración y control de aduanas y al hacer que su policía simplemente no se sume a este acoso que se está teniendo a los migrantes. Y creo que los votantes en Estados Unidos van a hacer una clara diferenciación de lo que está haciendo el gobierno federal a través de esta agencia y lo que están haciendo los gobiernos locales. Entonces no me parece que la opinión pública se deje guiar o se deje engañar por este tipo de acciones. Iván, un gusto. Muchas gracias por este tiempo. Un gusto para mí, un buen día para todos. Muchas gracias. Iván Iturbe nos acompañaba en el análisis. En redes sociales tenemos colocada esta pregunta. ¿La gran deportación que anticipa el presidente Donald Trump es una acción antihumanidad? 57% de quienes respondió a esta pregunta dicen sí, 14% no, y hay un 29% que dice Trump genocida. Allí entonces el tema, tienen posibilidad de seguir interactuando en Twitter, de seguir respondiendo y se han escrito un poquito más en alguna respuesta un poco más larga, ahora también ya la leemos y la ponemos a debate. Nos vamos a ir a la pausa comentándoles algo que es importante hoy en el mundo y tiene que ver, sobre todo a quienes somos mamás y ya hay hijos adolescentes en la familia, tiene que ver cómo hay una gran preocupación de cómo esas personas jóvenes se van a insertar en el mundo laboral. Naciones Unidas también ha pensado en esto y ha instituido, un día como hoy, Día Mundial de las Habilidades de la Juventud. Hoy sobre el tema el presidente Evo Morales está tuiteando justamente diciendo: en este día reafirmamos nuestro compromiso de seguir generando mejores condiciones para que los jóvenes estudiantes, profesionales, deportistas, artistas tengan las mejores oportunidades. Trabajamos por nuestras futuras generaciones. Aquí en Venezuela vamos a ver a lo largo del día seguramente entrevistas a distintos integrantes o a funcionarios incluso que ponen en marcha un plan de trabajo que se llama Chamba Juvenil, donde justamente estas personas muy jóvenes de 15 años para adelante reciben un sueldo que muchos otros en el mundo dicen sueldo mínimo, pero que sin embargo esos gobiernos no replican las acciones, donde estos jóvenes se capacitan para emprender tareas laborales relacionadas con sus gustos, con sus quehaceres, pero también con los conocimientos listos. Y ahí está este plan de trabajo, sumándolos a las instancias en un banco, a las instancias recreativas, al mundo de la cultura, y así cada uno en su aspecto, según su vocación, según lo que cree que es su vocación, porque a los 15, 16 años, en el albor de la juventud, todavía tenemos preguntas para poner en marcha y tiempo para ejecutar esas acciones. Así las cosas se van moviendo también de este lado del mundo. Seguramente en sus países hay iniciativas parecidas, aunque sea a nivel privado, aunque sea a nivel movimiento social. Si quieren escribirnos sobre el tema, también los espero. Agenda abierta a nuestro usuario en Twitter, en Instagram, el mío, @MarcelaTelesur. Se viene una pausa así de cortita. Aquí los espero. Hay todo un equipo trabajando.
El ministro de Educación en funciones, Rafi Pérez, manifestó su apoyo a la denominada terapia de conversión para la comunidad LGBTIQ+. En una entrevista, Pérez indicó que él mismo aplicó este método con diversos estudiantes en el pasado y le arrojó resultados efectivos. Esta terapia se basa en la idea que la homosexualidad es un trastorno mental o una condición médica y pretende alterar la orientación sexual o la identidad de género a través de medios psicológicos, espirituales y en casos extremos físicos. Este método es rechazado por diversas organizaciones de Israel y el mundo. Ante la polémica generada por las declaraciones del encargado de la cartera de Educación, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien dirige uno de los gobiernos más conservadores de la historia del país, condenó las afirmaciones, pero no manifestó ninguna intención de destituir al ministro, como pidieron varios miembros de la oposición. Hoy en Agenda Abierta conoceremos qué implica la terapia de conversión y cuáles han sido las repercusiones de las declaraciones del ministro israelí. Fíjense lo siguiente. ¿Qué está diciendo France 24? Israel. Piden la renuncia del ministro de Educación por discriminación a homosexuales. Aunque Rafi Pérez suavizó después de hacer estas declaraciones, aseguró que sus palabras fueron distorsionadas, los ciudadanos exigen a Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí, que defienda a la comunidad LGBTI y que despida al ministro. Habló el ministro de Justicia, Amir Ohana, abiertamente homosexual. Se unió a las voces de rechazo e indicó que la orientación sexual no requiere terapia ni conversión. Las nociones preconcebidas y la ignorancia sí las requieren. Esto es lo que dijo este hombre. Allí entonces vamos a ver lo siguiente. Newsfront. La comunidad LGBT en Israel protestó por los comentarios de la terapia de conversión gay del ministro de Educación. Cientos de activistas se reunieron en las calles de Tel Aviv, jornada de ayer domingo, para denunciar este comentario que hizo el ministro de Educación, a un ministro de Educación. Varios políticos israelíes estuvieron allí presentes, expresaron su desaprobación ante los comentarios, incluido Netanyahu, quien calificó estos dichos como inaceptables. Allí tenían, uno de los tweets tenía video, porque justamente los puse para conocer la declaración de uno de los ministros. Por favor, busquemos esa información. Allí estaba esta declaración y lo está diciendo uno de los integrantes del gabinete, con lo cual es muy importante lo que dice. Play, por favor. זו בוודאי לא עמדת תנועת הליכוד, התנועה הלאומית ליברלית. אני העברתי יחד עם חבריי למטה החרדי תיקון לחוקת הליכוד כך שתימנע אפליה על רקע של נטייה מינית. יש יהדות מכילה ומקבלת הלכה למעשה. Voy a darles la traducción justamente. Mientras él sigue hablando, vamos a ir a la traducción en español que ya está publicada y que nos da justamente un avance de lo que dice uno de los integrantes de este gabinete. Cortamos el sonido, me voy a leerles textualmente lo que dice. Vamos, por favor, si me están siguiendo, vamos al tuit anterior. Condeno enérgicamente los dichos del ministro de Educación en materia de terapias de conversión. ¿Quién es este hombre? El integrante del Likud Party. Ese es un movimiento parlamentario, es justamente el Movimiento Nacional Liberal. Está hablando su figura, su vocero, y dice: quiero aclarar inequívocamente, esta no es la posición del gobierno de Israel. No es el camino del partido Likud, el Movimiento Nacional Liberal. ¿Por qué es importante lo que dice Amir Ohana? Porque justamente en el día de hoy le están pidiendo todas las fuerzas sociales al propio primer ministro de Israel la renuncia del ministro de Educación, que es quien da las declaraciones. Por lo tanto, ahora, después de esto, me voy a contarles quién es el ministro de Educación, Rafi Pérez, para entender un poco más. ¿Y por qué les digo aún es ministro? Hay que esperar los próximos días a ver qué pasa. Rafi destaca por sus posiciones ultraconservadoras, por esa lengua justamente a lo Trump. Cada vez que habla este hombre tiene una retórica anti-árabe y su línea favorable
a la colonización de los territorios palestinos ocupados. Fue general de brigada del ejército, fue piloto de helicóptero de las Fuerzas Aéreas. Además trabajó ejerciendo como rabino en jefe castrense quiere decir militar, entre el año 2010 y el 2016. Este hombre forma jóvenes religiosos antes del servicio militar. O sea que antes de ponerse ya a servicio de su país a la hora de acatar cualquier orden, aunque sea asesinar seres humanos palestinos, antes de eso, ya en la doctrina, van con Rafi Pérez y allí reciben la instrucción correspondiente. Tuvo una corta etapa como titular de educación en el gobierno de Netanyahu, no ha dejado de sumar polémicas, por eso les hablo de que tiene la lengua como Trump, y ahora, esta vez, hay que ver realmente qué es lo que puede lograr, si se va a mantener o no en su espacio en el gabinete de trabajo de Netanyahu. Algunos métodos usados en estas terapias de conversión sexual que este hombre propone, habla que se puede usar justamente la religión, se pueden usar medicamentos, que son terapias hechas por organizaciones siempre religiosas y por lo tanto algunas terapias incluyen rezar, tomar medicamentos para intentar tratar lo que ellos consideran desórdenes neurológicos o psicológicos. Una terapia de aversión es una antigua técnica que consistía incluso en inyectar a un paciente cantidades de adrenalina, provocarles miedo extremo con esto, proyectarles imágenes que provocan rechazo a la homosexualidad, métodos que en el mundo solo reciben palabras adversas. Cuando hablamos de castración química, ¿quién quiere que a un hijo, un gobierno, le haga una castración química, señores? Existe un registro del uso de inyecciones, de medicamentos que bajen la producción de hormonas, que bajen la libido. Son inyecciones que incluso se usan luego para tratar cáncer y padecimientos relacionados con el sistema de reproducción. Una atrocidad. Eso está pasando en Israel. También allí, vía Facebook, hay un pedido, un acompañamiento para ir justamente a las calles, como han estado ayer en Tel Aviv. Miren esto, para ir a las calles a mostrarse en contra de una decisión como esta. CSCA dice: acompáñanos, vamos en el número 31 de la organización tras la batucada de Fundación Triángulo. Nuestro lema es mantente alerta. El colectivo LGBTI no se compra. No permitas que Israel lave su cara con nuestra lucha, no en nuestro nombre. Y allí justamente van denunciando, acá ven apartheid. Bueno, eso mismo están denunciando a Israel por un orgullo libre de apartheid, colonización y xenofobia. Así las cosas. Hay además una cuenta en Twitter de una radio que está reseñando, luego de las declaraciones del ministro de Educación, que aboga justamente por una terapia de conversión por homosexuales. Anoche se hacía una manifestación en Tel Aviv, Sarona, por iniciativa justamente de un miembro, un colectivo de trabajo, donde exigen la renuncia del ministro de Educación. Allí lo tienen. Allí están viendo esta imagen, amplíenla por favor, es tan elocuente. Un rabino. Y miren enfrente la cantidad de personas pidiéndoles respeto. Tenemos en redes sociales, en nuestro usuario en Twitter, una pregunta sobre el tema. Le pido que usted también agregue su voz, su pronunciamiento y pueda decirnos, a raíz de este escándalo que hay en Israel por las declaraciones del ministro de Educación, pueda decirnos su postura. Preguntamos, ¿esta acción es lesiva para la comunidad sexodiversa? 56% dice sí, 19% dice no y 25% dice es una falta de respeto. Así las cosas. Me preparo entonces ya a ir a otro espacio, dejamos este tema, seguimos las implicancias y si quieren, para ir a la pausa, tomando un airecito, así como un plus, vamos a tener un poquito de música, un clásico de música cubana, donde una familia franco-coreana se convierte en toda una sensación justamente en redes sociales por esta impresionante voz de una bella niña que a esta hora nos va a dar un poco de calidez. Si tú no me quieres ya, el
amor que ya pasó, no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Al represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó, tú no se debe recordar. Fue la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Ahí represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma. Irán está listo para mantener conversaciones con los Estados Unidos si Washington levanta las sanciones y regresa al acuerdo nuclear del 2015, al que renunció el año pasado, dijo el presidente iraní Hassan Rouhani en un discurso televisado. Esto ocurre mientras el diario británico Mail on Sunday reveló ayer un cable diplomático que dice que Donald Trump rompió el pacto con Irán por vandalismo diplomático y por motivos de personalidad. Además, las revelaciones del Mail on Sunday advierten que Washington no puede articular una estrategia para el día después de romper el acuerdo, ni tenía ningún tipo de plan para trabajar de forma conjunta con sus aliados hacia una solución del contencioso con Teherán. Ante los hechos, ¿se abren nuevos escenarios? El gobierno de los Estados Unidos accedió a que el canciller iraní Mohammad Javad Zarif entre en el país para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas, que se celebrará dentro de unos días en Nueva York. ¿Irán le torcerá el brazo a Trump? Hoy, en Agenda Abierta, análisis y actualidad. Como queremos tener deportes también, este segmento va a ser cortito, va a ser un pulso justamente de seguimiento sobre lo que está planteando Irán con su decisión sobre la mesa. Negocio, y me voy al lugar a donde me indica Estados Unidos, está diciendo Irán, siempre y cuando levanten las sanciones. No es una decisión nueva, no se vayan del periódico, todavía no he empezado a leer el periódico. No es una decisión nueva. La cuestión aquí es que
Estados Unidos ha tomado justamente, por decirles así, en el ajedrez, en el tablero diplomático, ha tomado la decisión de darle al canciller iraní la autorización para entrar a territorio de Estados Unidos y participar de la sesión de Naciones Unidas, y eso parece abrir un camino distinto en esta cuestión. ¿Qué está diciendo Diario El Periódico? Irán pide a Estados Unidos levantar sanciones para ir a la mesa del diálogo. Hassan Rouhani habló ayer, las declaraciones fueron muy comentadas en todo el mundo, dijo que Irán está listo para conversar con el gobierno de Estados Unidos. Antes es primordial abrir el mercado petrolero nuevamente. Además, fíjense esta información, que es larga, que la tiene un medio tradicional hegemónico aliado a la derecha, que es un medio de origen argentino, Infobae. Las 7 falacias del lobby pro-Irán sobre las sanciones impuestas por Trump. Hablan de falacias. Dicen aquí, los iraníes pro-Khomeini pretenden descomprimir la asfixia económica y financiera que está padeciendo Irán por el éxito real de las políticas de Estados Unidos. Ahí ya desde entrada tenemos muy claro, ese es el primer punto, tenemos muy claro que justamente les agrada lo que hace Donald Trump. El primer punto, la primera afirmación es que las sanciones no funcionan. Y ahí viene mi ampliación. ¿No funcionan para quién? Sigo. Dice este artículo publicado. La segunda afirmación es que las sanciones funcionan, pero perjudican a los iraníes comunes. Señores, las sanciones perjudican a todos. Para muestra, Venezuela, Cuba. Punto 3. Tercera afirmación. Es que los mullahs pueden optar por medidas de represalia contra Estados Unidos y sus aliados regionales. Son 7 puntos. Cuarta afirmación. Las sanciones de Trump pueden convertir al régimen de los mullahs en un gato acorralado que al no encontrar salida puede saltar al rostro de quien lo arrincone. Y ahí rápido le ponen el condimento de la guerra y de quién da el primer paso. Quinta afirmación, las sanciones de Trump ejercen presión sobre esta alianza transatlántica y las potencias europeas pueden ayudar a Irán a sobrevivir durante décadas, al igual que ayudaron a la dictadura, y ahí le ponen dictadura, al gobierno de Cuba. Punto 6. La sexta afirmación es que las sanciones pueden obligar a Irán a renunciar al Tratado de No Proliferación Nuclear y seguir adelante con sus intenciones de construir una bomba nuclear. Algo que Irán ha sido muy claro y ha dicho, usamos con fines pacíficos nuestra energía nuclear. Séptima y última afirmación, las sanciones de Trump fortalecen a las facciones de línea dura y debilitan a los reformistas en torno al presidente Hassan Rouhani. Algo que también hay que echar por bajo, porque cuando habló ayer Rouhani estaba acompañado por todas las fuerzas políticas del país. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo punto. Cuando van con sanciones en el portafolio los funcionarios de Estados Unidos, esas sanciones afectan a todo el pueblo. La cuestión ahora es, ¿qué fuerzas están del otro lado del tablero que siguen comerciando con el petróleo de Irán, que desoyen las sanciones de Estados Unidos y cómo mueven esas fuerzas ya en el tablero geoeconómico mundial? Cuando hablen de petróleo tienen que conocer que todo esto está pasando y justamente todo esto genera movidas, no solo en lo bursátil, movidas también en el panorama económico. Aquí el punto, seguimos el tema y ahora nos preparamos a avanzar con nuestra coletilla de deportes para empezar a mostrar justamente los temas deportivos en nuestra agenda abierta. El lunes siempre tiene muchas novedades porque en el fin de semana las noticias van corriendo una y una. Presentación entonces para nuestros temas deportivos. Deportivas. Me avisa la productora, es I-27, así que vamos rápido. Torneo ciclístico por acá. Vamos a mostrar estas imágenes. Es el más importante del mundo. Así las cosas.
Allí imágenes del Tour de Francia y en Reino Unido, vamos a ver qué pasó con deportes, que nos tenía que mandar la información completita. En Reino Unido, vamos también con Reino Unido. Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hicieron historia, dobles de Wimbledon 2019. ¿Por qué hacen historia? Vamos a ver. Los tenistas colombianos se enfrentaron a la dupla francesa Nicolas Mahut y Edouard Beslan en el tercer Grand Slam del año en la superficie sobre césped. Luego de 4 horas y 57 minutos, la pareja latinoamericana se impuso en 5-C con parciales de 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3. De esta manera, Colombia hace historia en la final de dobles en Wimbledon 2019 y es la segunda ocasión en la que tenistas latinoamericanos suben a lo más alto de la Catedral del Tenis, luego de que el brasileño Marcelo Melo lo hiciera en el año 2017, también en la misma categoría. Felicitaciones para Colombia. Allí los festejos, también en Wimbledon, Fernández, en silla de ruedas, lograba acaparar atención. Hay que mencionarlos, hay que estar atentos justamente, y eso es un orgullo no solo para Argentina, es para todo el continente suramericano. ¿Por qué? Porque lo logró nuevamente. ¿Saben el esfuerzo que hay aquí atrás para que pase esto en Wimbledon y nosotros no lo mencionemos? Señores, felicidades. Rapidito, Iker Casillas, ya sobre el final de esta agenda abierta. No va a estar jugando como portero en la selección, se va a incorporar a lo que es el DT y su equipo de trabajo, justamente. A ese punto lo quieren en la selección. Recuerden que ha tenido problemas de salud, que hoy los está afrontando, que se está recuperando de un infarto y que comunica entonces esta decisión. Se integra al cuerpo técnico. Los veo mañana. Gracias a todos.